negocio a Pandora. No estoy segura. ¿Qué dices, Jorge, antes de contestar? ¿Sabes qué, Xavier? Es interesante lo que dices. Creo que la llegada de Pandora primero siempre es un tema, o ha sido relevante en tecnología, pero creo que el punto que hacía Gaby en términos de el tener ya conocimiento de los gustos, ustedes seguramente como yo usan iTunes, y algo que a mí siempre me ha parecido extraordinariamente atractivo es que al saber iTunes el tipo de música, el tipo de gusto que yo tengo y estarme sugiriendo otros títulos, es algo que para mí ha incrementado dramáticamente mi acceso a música que no sabía ni que existía. Así que eso puede ser un factor bien importante, bien poderoso. Y sobre todo, ¿sabes qué? Tú dices cómo escogen el gusto y cómo nos dan otras sugerencias en la tienda iTunes. En el caso de Pandora, es a través de musicólogos, para quienes no saben cómo deciden la canción siguiente que escogemos cuando ponemos la radio Pandora, y son parte de un proyecto que se llama el proyecto del genoma musical. ¿Cómo es posible que vas a poder competir en esta dimensión con este iTunes que ya tiene todo este ecosistema con el que te puedes acordar que, ay, de verdad, ya Apple también tiene iTunes Radio? Bueno, es mi medalla. Y que tiene toda esa vigilancia. Exactamente. O sea, que quiere decir que nos está vigilando Apple, como hace el gobierno, pero ese es otro debate. Ese es otro tema. Ese es otro ahí tema. nadie levanta. Pero la medalla de oro es la del radio. O sea, a mí es interesante porque ahí nadie levanta la ceja. La levantamos con el gobierno, pero no la levantamos con Apple. No en la música. Jorge, para ti, ¿quién es el perdedor de la semana? ¿Quién se lleva la medalla de cartón? Fíjense que esta duda repentina que surge en los mercados sobre estos Abenomics, esta enorme estímulo monetario que propuso el Banco Central japonés, que provocó una caída importante en la bolsa y una alza importante en el yen, me parece de extraordinariamente negativo para Japón, pero también para el resto de los países industrializados, porque me parece que Japón está en una situación desesperada. Japón trae un problema fiscal colosal, tiene un nivel de endeudamiento de 2.4 veces el tamaño de su economía, hace que Grecia y que todos estos países parezcan verdaderamente unos pequeños niños, ¿no? Comparados con el problema que tiene Japón. Tienen un problema de envejecimiento de la población. Algo que les recuerdo a los dos es que un gran problema para Japón es que no pueden reiniciar el consumo por la vejez de su población. En Japón hoy la demanda de pañales para adulto excede a la demanda de pañales para niño, y en ese sentido entonces lo único que les queda es tratar de simular exportaciones. Japón tiene un déficit comercial en este momento, a pesar de tener un superávit de cuenta corriente, y la única alternativa que tienen es hacer una mega devaluación. La tienen que disfrazar con este tema de que están tratando de tener los niveles de inflación que tienen los otros países del G7, por ahí de 2% del PIB, y ellos querrían ver el yen a 150, 180 o más arriba de eso para generar inflación y exportaciones, y no les está saliendo, y yo creo que es un tema colosal, particularmente si lo juntamos con la desaceleración china. Creo que veremos deflación a nivel mundial con estos fenómenos. Y por un buen rato no veremos altas en tasas de interés. Por eso se habla, todo el mundo se pregunta. Ya se está hablando de que el mercado, el Nikkei ha demostrado que está en lo que viene siendo un bear market, o un mercado bajista. Ok, ¿a quién yo le doy la medalla de cartón de la semana? Y se la voy a dar con gusto. Es un proyecto de ley que se llama, lo voy a titular, Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un proyecto de ley que se va a discutir en la Asamblea Nacional la semana que viene en Venezuela. Lo propone Odalis Monzón, que es una diputada. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Básicamente es prohibir el uso de teteros y biberones en Venezuela solamente en caso de emergencia. Es más, las fórmulas lácteas deberán ser suministradas solo en casos puntuales, y se estipula igualmente la creación de bancos de leche materna. ¿Por qué quieren hacer esto? El fin es que debemos garantizar que todo niño y niña tenga el derecho, primero, como soberanía alimentaria, escucha bien, soberanía alimentaria, y por la salud del bebé. Esto lo saqué de la Agencia Venezolana de Noticias, y aquí está el proyecto de ley, es real. ¿Por qué le doy la medalla de cartón? Por dos razones. La libertad de decisión. Cuando uno vive en democracia, la libertad de elegir recae en el individuo. Y el Estado tiene que proteger y proveer ese derecho. No es el gobierno quien determina cómo debe la madre alimentar a su hijo. Que lactar es importante, sí, pero también la madre tiene la decisión de utilizar otras fórmulas lácteas. Es una decisión de la madre y del doctor. Esa es una razón que está yendo en contra del principio democrático de la libertad individual de decidir. Y segundo, asume que la
lactear, o sea, lo que viene siendo amamantar de forma natural es la única forma, las otras no sirven. Y eso me preocupa porque es un efecto económico a aquellos importadores de productos lácteos, aquellos que traen los famosos, ¿cómo le llaman? No tan solo la fórmula, es que le llaman los baby bottles, los teteros y los biberones. Entonces tú estás teniendo a gente que importa esos productos, que fabrica esos productos, que fabrica y produce, y gente que está empleada en esa industria, tú lo estás afectando por una decisión del gobierno. Por tanto, quebrar la libertad y afectar desde el punto de vista económico a esta ley, que me parece absurda, le doy la medalla de cartón de CNN Dinero. Con el tiempo apretado, yo les voy a dejar que ustedes opinen y a ver si le dan la medalla de cartón o no le dan la medalla de cartón a esta imagen. A ver, Jorge, si la puedes ver. Y esta es una imagen importante porque obviamente refiere a una cumbre muy importante entre las dos principales potencias representadas por el presidente Barack Obama y por supuesto el presidente Xi Jinping. Y ya me dirá la producción en qué momento la ven. Es la primera cumbre. Caminaron juntos ambos líderes en California justo hace una semana. ¿Qué pasó? Bueno, pues que se habló de este tema y se habló de muchas maneras. Una de las maneras en las que se habló es con el video de arriba, la otra manera en la que se habló de este encuentro es la imagen de abajo. Dos personajes ficticios, Winnie the Pooh, Tiger, caminando. Alguien en un sitio de blogs, de microblogs, subió la imagen en China, de Weibo, y ya fue censurada, la bajaron. Pero si ustedes ven una parte de la imagen de ambos líderes caminando, bueno, hasta en los pasos que van dando están idénticos. Hay quienes dicen que fue falta de sentido del humor de quienes lo censuraron, hay quienes dicen que se trata de respetar la imagen de un líder en China y que no es la costumbre permitir que esto suceda. Jorge, ¿medalla de cartón o no? Seguro, sí, está buenísima la imagen, qué bárbaro. Pero entonces pierde. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿tú sabes por qué? Porque allá en esa cultura es un culto al líder y no les gusta que se les debata al líder. Por eso me encantó la imagen. Bueno, pues medalla de cartón. Jorge, fue un placer haberte tenido en el programa. Jorge Suárez Vélez, socio fundador de SP Family Office. Gracias, Jorge. Un abrazo. Igual. Doble moral en el caso de vigilancia. Este es el tema de hoy. Es fascinante ver cómo algunos defensores de la privacidad y de limitar el gobierno para no violar los derechos civiles lo aceptan en unos casos y en otros no. Sorpresa e indignación ante las recientes revelaciones de un ex empleado del contratista Booz Allen, que el gobierno federal de Estados Unidos recolecta información de llamadas, emails, audio, vídeos, fotos y otros documentos de compañías de telecomunicaciones y compañías proveedoras de Internet. Ya se dice que estamos viviendo lo que dijo George Orwell hace más de 60 años en su novela de 1984, La tiranía del Big Brother, con su omnipresente vigilancia gubernamental. Citan al artista disidente chino Ai Weiwei, que puso el grito en el cielo comparando el programa en Estados Unidos a lo que hace el gobierno chino. Que el programa de extracción de datos, conocido como data mining, es invasión de la privacidad, que se viola la cuarta enmienda de la Constitución al incautar información sin una orden previa de la Corte. Es debatible concluir que data mining o programa de extracción que usa el gobierno sobre una gran cantidad de data para encontrar patrones, tendencias y asociaciones y redes con el fin de recolectar inteligencia es invasión de la privacidad, sí, es debatible. Observar conductas sospechosas no es investigar un crimen o enforzar la ley. Como dice el erudito en temas legales Philip Bobbitt, los métodos de seguridad nacional no solo se tienen que medir en contra de las libertades que limita, sino también respecto a las libertades que protege. ¿Acaso no vemos lo mismo con Google? Un solo ejemplo. Los servidores de Google leen contenidos de los emails de los usuarios de Gmail. El servidor escanea palabras claves en el escrito y las relaciona con publicidad relacionada al término. Más invasión a la privacidad es lo que hace Google con nuestra conducta en Internet y nosotros nos quejamos. Parece que el beneficio sobrepasa el costo. No solo medimos la intrusión a la privacidad, sino también valoramos la libertad que tenemos en Internet. Digamos por un segundo, por seguir el argumento, asumiendo que es una violación a la privacidad el programa de vigilancia que tiene el gobierno de Estados Unidos. ¿No debería también medirse con la misma vara lo que hace el gobierno sobre los derechos económicos de nosotros? ¿No sería una violación
escanean nuestro número de seguro social y datos personales? ¿Acaso no es invasión de la privacidad el escrutinio individual que nos hace el Servicio de Impuestos Internos? Ellos nos escanean y revisan patrones de conducta sospechosa. ¿No es más escandaloso que una violación a la privacidad que un escrutinio del Servicio de Impuestos Internos, el IRS por sus siglas en inglés, a grupos conservadores por cuestiones políticas en el periodo 2010-2012? Que una porción de confidencial, como la lista de donantes de la planilla de impuestos de una organización conocida como el National Organization for Marriage, o en español Organización Nacional por el Matrimonio, apareciera esa lista de donantes publicada en los medios. ¿Esto no es una violación a la privacidad? Toma nota. Bueno, pues se alistan los fanáticos del fútbol para la fiesta deportiva, la Copa Confederaciones. ¿Ya están listos? Hablamos del evento con nuestro Luis Gerardo Bucci. Y al regreso también, Ecuador ya tiene una ley de comunicaciones y las reacciones con Andrés López. Al regreso, en CNN Dinero. La pregunta, la última de la semana, la estamos leyendo con sus comentarios. ¿Cuál fue la noticia económica más relevante de los últimos días? La decisión de la Corte Suprema estadounidense sobre patentes de genes, el nuevo iTunes Radio o los efectos del plan económico en Japón. Tienen las opciones. Voten facebook.com/CNN Dinero. Hagamos ahora un repaso de algunas noticias económicas de nuestra región. Es momento de nuestra ronda de dinero. Esta ronda nos llevará hasta Ecuador con Andrés López, donde la Asamblea Nacional aprobó ya la ley de comunicación que incluye un órgano de regulación y vigilancia con poder sancionatorio sobre los medios. Después viajaremos a Brasil con Shasta Darlington porque miles de personas se lanzaron a las calles para protestar contra el aumento de pasajes de transporte público. Y cerraremos en México con José Manuel Martínez y la polémica suscitada por la implantación de la televisión digital en Tijuana. Hace 3 años y medio se inició el debate de la ley de comunicación. En varias ocasiones estuvo a punto de ser votada, pero incidentes políticos impidieron llegar a esa instancia. Actualmente la Asamblea Nacional tiene una nueva estructura política. El oficialismo cuenta con 100 representantes y varios aliados de 137 asambleístas. Con mayoría absoluta, el jueves la Asamblea aprobó la ley minera, el viernes la de comunicación. El debate en torno a la ley de comunicación se genera porque recién el jueves se conoció el texto final del proyecto, en el que se incorporan temas que no fueron debatidos. Por ejemplo, el artículo 26 menciona la figura del linchamiento mediático, que prohíbe la difusión de información producida y publicada reiterativamente con el propósito de desprestigiar una persona. El artículo 55 crea la Superintendencia de la Información y Comunicación, la cual hará vigilancia, auditoría, intervención y control con capacidad sancionatoria. Su titular lo elegirá el presidente de la República. Bolívar Castillo es asambleísta de ARE, votó a favor de la ley de comunicación. Considera que gracias a este cuerpo legal se acabará el poder y la concentración de grandes grupos mediáticos. Propiedad, en algunas ocasiones, de grupos económicos muy influyentes que querían, a través de la opinión pública, manipular la política, para manipular la política, manipular el Estado, y para manipulándolo al Estado, tener un Estado dócil que les permita sacar adelante sus intereses económicos. Sin embargo, este asambleísta de oposición cree que la ley nace ilegítima por la carencia de debate. Además, sostiene que es una ley que le dará poderes extraordinarios al presidente Rafael Correa. Me preocupa una superintendencia de comunicación que va a ser convertida en una auténtica comisaría. Me preocupan las normas que tienen un claro corte intimidatorio, como esto del linchamiento mediático. Me preocupa de que el tema de la comunicación ahora va a ser parte del imperio correísta, porque va a haber un control político sobre la comunicación. Apenas se aprobó la ley de comunicación, los asambleístas de gobierno festejaron en los exteriores de la asamblea. Estaba preparada una tarima con artistas y los políticos cantaban al son de la música. Y en este inusual ambiente de fiesta aquí en la Asamblea Nacional finalmente se aprobó la ley de comunicación que entrará en vigencia apenas se publique en el registro oficial. La ley, por cierto, determina máximo 180 días para que la... Miles de
personas participaron en una protesta aquí en Sao Paulo jueves por la noche, una protesta en contra del aumento de las tarifas de transporte público que se tornó bastante